punk ass shit. Do not mess with that friggin' kid. If you do, I will rip off your goddamn head and shove it so far up your friggin' ass, you'll be coughing up dandruff for 4 frickin' months. I don't care what you say. If you ever touch him again, I will frickin' kill you. I'm gonna pull out a goddamn shotgun and blow your damn head off. Do you understand, you little worthless piece of crap? Jessica Insurance Office, do you have an emergency? Yes, I am a teacher at Columbine High School. There is a student here with a gun. School violence erupted again today, suddenly and with a vengeance. Columbine High in Littleton, Colorado, it has been a horror. An American nightmare that too many schools know too well. El 20 de abril de 1999, los estudiantes de la escuela secundaria Columbine, ubicada en Colorado, Estados Unidos, se preparaban para vivir un día como cualquier otro. No tenían ni la menor idea de que 2 alumnos, Eric y Dylan, de 18 y 17 años respectivamente, habían grabado un video avisando que se preparaban para el juicio final. Estacionaron en zonas opuestas del instituto logrando pasar desapercibidos. Una vez que se encontraron, se armaron con escopetas, rifles semiautomáticos y 2 bombas de 20 libras de propano cada una. Eran las 11:17 y la cafetería, su primer objetivo. Para las 12:08 de aquel mismo día, 12 alumnos y un profesor habrían sido asesinados. Los victimarios también tendrían en su haber una veintena de heridos luchando por su vida y una sociedad consternada por lo que se conocería como el primer tiroteo masivo en una escuela del país. Pero no cargarían con la culpa porque jamás llegaron a ver las consecuencias. Eric David Harris nació el 9 de abril de 1981 en Wichita, Kansas. Fue el segundo hijo de Wayne Harris, un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y de Catherine Ann Paul, una ama de casa. Debido al empleo de su padre, toda la familia debía mudarse de estado a menudo y empezar de cero. En ese entonces, Eric era como cualquier otro niño. Jugaba al béisbol y hacía amigos con facilidad. En 1993, su padre se retiró del servicio militar y la familia se trasladó a Littleton, cerca de Columbine. En 1996 compraron una casa al sur de Columbine. Para ese entonces, Eric había comenzado a sentirse diferente. Extrañaba su anterior ciudad, Nueva York, y también extrañaba a sus amigos. En su nueva escuela, sus compañeros se mofaban de una enfermedad que tenía, conocida como pectus excavatum, en la que el esternón se hunde en el pecho. Esto hizo que se mostrara reacio a quitarse la remera en la clase de gimnasia y que se sometiera a 2 cirugías estéticas a los 12 y 13 años sin éxito alguno. Fue entonces cuando empezó a sentirse un marginado social. Dylan Bennett Klebold, por su parte, nació el 11 de septiembre de 1981 en Lakewood, Colorado. Fue el hijo de Thomas Klebold y Susan Sue Jasenoff y hermano menor de Byron. A diferencia de Eric, Dylan tenía un padre pacifista y su familia se preocupaba por mantener las tradiciones y los rituales judíos heredados del abuelo materno. Era un estudiante excelente, al punto de ser trasladado al colegio Governor Ranch Elementary, donde se volvió parte de un programa para alumnos con inteligencia superior a la promedio. Era un chico introvertido, pero contaba con un pequeño círculo de buenos amigos. Los 2 muchachos se conocieron entre 1993 y 1995 en la escuela y se volvieron muy cercanos. Al terminar 7º grado, ambos se cambiaron al Instituto Columbine para cursar juntos el secundario. Sobre su reputación en la escuela existen varias versiones. Algunos dicen que eran objetivos frecuentes de acoso, ya que vestían de modo diferente a la mayoría. No eran buenos practicando deportes y no tenían muchos amigos. De hecho, los chicos populares los llamaban los excluidos. Algunos de sus allegados aseguraron haber sido testigos de numerosas ocasiones en las que Eric y Dylan fueron insultados y empujados por los chicos populares. Sin embargo, otros afirmaron que no estaban al final de la jerarquía social de la escuela y que tenían muchos amigos, además de una vida social activa. Lo que sí se sabe con certeza es que Columbine tenía una intensa cultura deportista en la que los estudiantes populares eran principalmente atletas y se beneficiaban de un trato especial por parte de profesores y otros alumnos.
Eric y Dylan, por su parte, tenían intereses muy diferentes a ellos. Ambos escuchaban Rammstein, KMFDM, entre otras bandas de rock pesado. Su pasatiempo favorito era jugar al videojuego Doom, donde podían utilizar armas para disparar violentamente a sus enemigos. Eric solía utilizar los alias Reb, Rebdotmaker, Rebdoomer y Rebdomine, mientras que Dylan se hacía llamar Vodka, sobrenombre que le pusieron sus compañeros por su gran afición al alcohol. En 1996, Eric creó un sitio web privado en América Online con el fin de guardar niveles de juego que él y Dylan crearon. Pero además, dentro del sitio, creó un blog que incluía bromas y escritos con pensamientos sobre sus padres, la escuela y sus amigos. Al finalizar el año, el contenido de la página se volvió más oscuro. Eric redactaba instrucciones relacionadas con la fabricación de explosivos y blogs donde describía las travesuras que él y Dylan hacían. La situación empeoró a principios de 1997, cuando las publicaciones del blog comenzaron a mostrar una creciente ira de Eric contra la sociedad. En su página, ¿Sabes lo que odio?, realizaba una especie de listado de las cosas que le desagradaban. Escrita en un lenguaje extremadamente agresivo, incluía entre otros la mentira, las personas descuidadas, la música country, la libertad de prensa y famosos como O.J. Simpson y John Bennett Ramsey. El sitio no tenía muchas visitas y a pesar de su polémico contenido, pasó desapercibido hasta marzo de 1998. Dylan le dio la dirección de la página a Brooks Brown, un amigo, quien descubrió que Eric había escrito decenas de amenazas contra él. Les relató a sus padres el hallazgo y ambos presentaron una queja ante la oficina del sheriff del condado de Jefferson. El investigador Michael Guerra accedió a la página web de Eric y descubrió que las amenazas no eran únicamente en contra de Brooks, sino contra decenas de estudiantes y maestros de la preparatoria de Columbine. También pudo ver algunas frases que había escrito acerca de su odio general a la sociedad y su deseo de matar a quienes lo molestaban. Como había publicado en su página que poseía explosivos, Guerra escribió un proyecto de declaración jurada solicitando una orden para registrar la casa del joven. Además mencionó la sospecha de que Eric estaba involucrado en un caso de febrero de 1998 relacionado con bombas. Sin embargo, finalmente la declaración no fue presentada y la oficina del sheriff la ocultó. Pero no faltaba mucho para que Eric y Dylan tuvieran problemas con la ley. El 30 de enero de 1998, los adolescentes robaron herramientas y otros equipos de una camioneta estacionada cerca de la ciudad de Littleton. Ambos fueron arrestados y tuvieron que asistir a una audiencia conjunta en la corte en la que se declararon culpables del robo. El juez los sentenció a participar en un programa diseñado para alejar a los jóvenes de la delincuencia. Tanto Dylan como Eric tuvieron que asistir a clases de manejo de la ira y hablar con los oficiales del programa. Además, Eric comenzó a ver a un psicólogo a quien le comentó acerca de su depresión, el enojo que sentía y sus pensamientos suicidas. Como resultado, se le recetó el antidepresivo Zoloft. También se quejó de tener problemas para concentrarse y problemas de ansiedad. En abril, su doctor cambió su receta por Luvox, un fármaco antidepresivo similar. Si bien Dylan tenía problemas con el alcohol y falló una prueba de orina diluida, no tuvo que asistir a clases de abuso de sustancia. Gracias a su buena conducta, ambos terminaron el programa anticipadamente y quedaron en libertad condicional. Poco después, Eric eliminó las entradas de su blog y volvió a utilizarlo para su propósito original, publicar niveles del Doom. Para expresar sus sentimientos, tanto él como Dylan comenzaron a escribir diarios. En abril de 1998, Eric tuvo que escribir una carta de disculpa al hombre al que le robó la camioneta. Sin embargo, al poco tiempo se burló de él en su diario, afirmando que tenía el derecho de robar algo si así lo quería y diciendo que la víctima merecía recibir un disparo. En los mismos diarios, ambos jóvenes planificaron un gran bombardeo que rivalizaría con uno ocurrido en Oklahoma City, cuando el terrorista Timothy McVeigh voló el edificio federal Alfred Murray y mató a 168 personas. También describieron cómo escapar a México, secuestrar un avión en el aeropuerto internacional de Denver y estrellarlo contra un edificio en la ciudad de Nueva York. Algo muy parecido a lo que ocurrió el 11S. Finalmente, ambos decidieron que su ataque sería nada más ni nada menos que a su propia escuela.
Durante largos meses, Eric y Dylan se dedicaron a adquirir armas. Compraron 2 armas de fuego de 9 milímetros y 2 escopetas de calibre 12. Robbie Anderson, que estaba enamorada de Dylan, compró una carabina y las 2 escopetas usadas en la masacre en el Tanner Gun Show en diciembre de 1998. Luego, ambos compraron a través de Philip Duran, otro amigo, una pistola a Mark Mains por $500. Usando instrucciones obtenidas a través de Internet, Eric y Dylan construyeron un total de 99 artefactos explosivos improvisados de varios diseños y tamaños. Recortaron los cañones y las culatas de sus escopetas para hacerlas más fáciles de ocultar. Al igual que disfrutaban de escribir sus pensamientos, les gustaba grabar videos documentando sobre los explosivos, las municiones y las armas que habían obtenido ilegalmente. También relataban cómo escondían sus arsenales en sus hogares, así como la forma en que engañaban a sus padres acerca de sus actividades. Incluso se filmaron practicando tiro en las áreas boscosas cercanas a la escuela. Según las entradas en sus diarios, Eric esperaba detonar sus explosivos caseros en la cafetería en la hora más concurrida del día. Así, mataría a cientos de estudiantes y a los sobrevivientes que intentaran huir. Posteriormente, cuando los vehículos de policía, ambulancias, camiones de bomberos y periodistas llegaran a Columbine, las bombas colocadas en su propio coche y en el de Dylan harían explosión matando al personal de emergencia. El 20 de abril de 1999, aproximadamente 30 minutos antes de salir hacia la escuela, ambos jóvenes hicieron un video para sus amigos y familiares. En el mismo se despidieron de sus padres y les pidieron disculpas por lo que estaban por hacer. Dylan también remarcó sus intenciones de quitarse la vida, diciendo que sería más feliz en el más allá. Poco después, ambos jóvenes colocaron una pequeña bomba incendiaria en un campo ubicado a 3 kilómetros al sur del Instituto Columbine y a 2 millas al sur de la estación de bomberos. Estaba programada para explotar a las 11:14 con el propósito de distraer a los bomberos y al personal de emergencia de la escuela. Esta detonó parcialmente y provocó un pequeño incendio que fue rápidamente extinto por las alarmas de agua. Exactamente, a esa misma hora, Eric aparcó su vehículo en la entrada sur del colegio y Dylan estacionó en la entrada occidental. Ambos autos contenían bombas programadas para detonar a las 12 del mediodía. El dúo se encontró cerca del coche de Eric y se armó con 2 bombas de 20 libras de propano cada una. Se dirigieron hacia la cafetería, que era su primer objetivo. A las 11:17 colocaron los explosivos. Luego volvieron a sus coches esperando las detonaciones, listos para disparar a todo el que intentara escapar del edificio. Cuando los 2 jóvenes regresaron a sus vehículos, Eric se encontró con Brooks, con quien recientemente había solucionado sus problemas. El joven se sorprendió al ver a Eric, a quien recientemente había notado ausente de un examen importante. Cuando Brooks le recordó este hecho, este le comentó que ya no importaba. Acto seguido le dijo que le caía bien y que se fuera a su casa. Brooks pareció presentir algo y salió fuera del campus. Me acerqué a ver qué pasaba y le llamé unas cuantas cosas y él se rió y me llamó a mí otras cosas. Lo que hice fue despotricar contra él y es curioso que no me haya disparado para vengarse, pero sí, me metí con él. En su página web, Eric afirmaba estar construyendo bombas de tubería y prácticamente decía que quería matar a Brooks Brown. Se quedó mirándome, le dije, mira, era un examen importante y él me dijo, eso ya no me importa. Siguió mirándome y dijo, Brooks, ahora me caes bien, sal de aquí, vete a casa. Minutos más tarde, los estudiantes que salían para almorzar lo observaron caminando por la calle South Pierce, lejos de la escuela. Mientras tanto, Eric y Dylan se armaron en sus vehículos y esperaron a que las bombas explotaran. Pero ninguna detonó lo suficiente. De haberlo hecho, los jóvenes hubieran asesinado o herido a cerca de 488 estudiantes en la cafetería y posiblemente habrían hecho colapsar el techo, derrumbando parte de la biblioteca que estaba dentro. Como eso no ocurrió, Dylan y Eric decidieron activar la segunda parte del plan. Guardaron sus armas en las gabardinas y subieron por las escaleras a la parte superior de la entrada, ubicándose al mismo nivel de los campos de deporte y de la biblioteca que quedaba justo encima de la cafetería. A las 11:19, Rachel Scott, de 17 años, almorzaba con su amigo Richard Castaldo en el césped junto a la entrada oeste de la escuela.
Fue entonces cuando Eric y Dylan lanzaron una bomba que apenas detonó. Sus compañeros no se lo tomaron muy en serio, al menos no hasta que Eric y Dylan sacaron sus armas y comenzaron a disparar contra ellos. Rachel fue impactada 4 veces y murió al instante. Castaldo recibió 8 disparos en el pecho, el brazo y el abdomen, perdiendo el conocimiento. La matanza recién empezaba. Ambos jóvenes se pusieron de pie en la parte superior de la escalera y Eric se quitó su gabardina. Apuntó su fusil de 9 milímetros hacia 3 jóvenes, Daniel Roebuck y Sean Graves, ambos de 15 años, y Lance Kirkland, de 16. Todos fueron heridos de bala. Los asesinos ya estaban ebrios de poder, pero los alumnos aún creían que se trataba de una simple broma, excepto por Dave Sanders, profesor de informática y entrenador del equipo de atletismo, quien pudo leer sus verdaderas intenciones. Rápidamente se puso en campaña para evacuar a la mayor cantidad posible de alumnos. Eric y Dylan continuaron disparando contra otros estudiantes sentados en una pendiente de césped que miraba a la cafetería. Michael Johnson, de 15 años, fue herido en la cara, el brazo y la pierna, pero logró escapar. Mark Taylor, de 16, fue herido en el pecho, los brazos y en una pierna. Cuando cayó al suelo, creyó que lo mejor era intentar hacer creer a sus atacantes que estaba muerto. Tanto él como sus compañeros lograron sobrevivir. Acto seguido, Dylan caminó hacia la cafetería y revisó las 2 bombas que no habían estallado. Se topó con Kirkland, quien estaba tendido en el suelo pidiendo ayuda. La respuesta de Dylan fue un disparo en la cara, hiriéndolo de gravedad. También se topó con Roebuck, quien ya había muerto por los disparos de Eric. Pero Dylan no tuvo piedad. Volvió a dispararle y pasó por encima del cuerpo de Sean Graves, paralizado de la cintura para abajo. Este se arrastró hasta el umbral de la entrada oeste de la cafetería y colapsó. Al mismo tiempo, Eric disparó a varios estudiantes sentados cerca de la entrada de la cafetería, hiriendo gravemente y provocando una parálisis parcial a Anne-Mary Hochhalter, de 17 años, mientras ésta intentaba huir. Dylan salió de la cafetería y subió las escaleras para unirse a su amigo. Dispararon a lo lejos contra un grupo de estudiantes reunidos en un campo de fútbol, pero ninguna de las municiones impactó. Dentro de la escuela, la maestra de arte, Patty Nilsson, caminaba junto al estudiante Brian Anderson, de 17 años, hacia una de las puertas del local. Pensó que los asesinos filmaban en realidad un video y que algo se había salido de control. Fue entonces cuando los 2 victimarios dispararon a través de una ventana, hiriendo a Nilsson con los cristales rotos y a Anderson con restos de metralleta. La maestra corrió hacia la biblioteca del piso superior, mientras pedía a los estudiantes que se escondieran bajo los escritorios y que guardaran silencio. Cuando pudo ocultarse bajo un mostrador, llamó a la policía. Según las transcripciones, su llamada fue recibida por un operador del 911 a las 11:25. El tiempo de la llamada desde que contestaron hasta que los tiradores entraron a la biblioteca fue de 4 minutos y 10 segundos. Jefferson County 911. Yes, I am a teacher at Columbine High School. There is a student here with a gun. He has shot out a window. I believe one student. I've been Columbine High School. I don't know what's in my shoulder. If it was just a last beat or what. Okay, has anybody been injured, ma'am? Yes. Okay. Yes. And the school is in a panic. And I'm in the library. I've got students down under the table, kids. Heads under the table. Kids are screaming. Some of the teachers are, trying to take control of it. We need police here. Okay, we're getting them there. Police here. Who is the student, ma'am? Something on my shoulder. Okay, we've got help on the way, ma'am. Okay. Okay. Oh, God. Stay on the line with me. Oh, God. Kids, just stay down. Do we know where he's at? I'm sorry? Do we know where he's at? Okay. I'm in the library. He's upstairs. He's right outside of here. Smoke is coming in from out there, and I'm a little afraid. The gun is right outside the library door, okay? I don't think I'm going to go out there. Okay, you're at Columbine High School? I got 3 children. Okay, we got it. Okay? El asistente del sheriff del condado de Jefferson, Neil Garner, había sido asignado a la escuela preparatoria como oficial de recursos escolares, uniformado y armado a tiempo completo. Garner comía generalmente con los estudiantes en la cafetería, pero aquel día estaba comiendo en su coche patrulla en la esquina noroeste del campus. Cuando recibió el llamado e ingresó a Columbine, fue atacado a balazos por Eric a 60 metros de distancia.
Gardner devolvió el fuego y comenzó el tiroteo. Ninguno resultó herido, pero el agente pidió refuerzos. Paul Smoker, un patrullero en motocicleta de la oficina del sheriff, se encontró con Scott Taborski en un coche patrulla y a las 11:26 llegaron para ayudar a Gardner. Smoker devolvió fuego a Eric desde la cima de la colina, disparando 3 balas y el joven se retiró. Una vez más, todos salieron ilesos. Gracias a la distracción, Anderson y la maestra pudieron escapar de la biblioteca y esconderse en un aula de descanso. Mientras, a lo largo del pasillo, Eric y Dylan disparaban a diestra y siniestra sin ningún tipo de criterio. Dylan le disparó a Stephanie Munson en el tobillo, aunque luego ella logró salir de la escuela. Finalmente dieron con lo que buscaban, el pasillo que daba a la biblioteca. Debajo, en la cafetería, el profesor Sanders había evacuado con éxito a los estudiantes. Algunos subieron hacia la biblioteca. Sanders lo siguió solo para darse de cara con los 2 asesinos. Intentó escapar, pero Eric le disparó 2 veces en el pecho. También intentó herir a un estudiante que estaba cerca sin éxito. Este corrió al aula de ciencias y gritó que todo el mundo se escondiera. Un colega de Sanders lo arrastró hasta un aula en la que había 30 estudiantes refugiados. Colocaron un cartel en la ventana para alertar a la policía y a los médicos que decía "uno desangrándose". Un chico con experiencia en primeros auxilios, Aaron Hansi, un compañero, Kevin Starkey, y la maestra Teresa Miller intentaron detener la hemorragia de Sanders con las camisetas de los refugiados. Paralelamente, Eric y Dylan arrojaron 2 bombas a la cafetería, las cuales explotaron. Luego arrojaron otro explosivo al pasillo de la biblioteca que estalló y dañó varias taquillas. A las 11:29, los 2 asesinos entraron en la biblioteca, donde un total de 52 estudiantes, 2 profesores y 2 bibliotecarios se habían ocultado. Habían pasado tan solo 10 minutos desde los primeros disparos. Dylan gritó "levántense" tan fuerte que se escuchó en la grabación del llamado que la profesora Nielsen estaba haciendo al 911. What's your name, ma'am? Patty? No, everybody get up right now. Please in the library. Please let everybody get up right now. Okay. Please in the library. I have him in the library shooting at students. The lady that I have in the library on the phone. El asesino obligó a ponerse a todos los atletas de pie, pero nadie se movió. De todos modos, Dylan disparó 2 veces a un escritorio sin saber que Evan Todd, uno de los estudiantes, se había escondido debajo. Todd fue herido por astillas de madera, pero no resultó gravemente herido. Luego los asesinos caminaron hacia el fondo, donde había 2 hileras de computadoras. Kyle Velázquez, de 16 años, estaba debajo de una de las mesas. Dylan le disparó en la cabeza y la espalda, quitándole la vida. Paralelamente, la policía evacuó al resto de los estudiantes, por lo que Eric sugirió matar a algunos agentes. Se tirotearon a distancia y sin heridos. Dylan disparó luego su escopeta e hirió a otros 3 estudiantes: Patrick Ireland, Daniel Stapleton y Mackay Hall. Mientras tanto, Eric caminó hacia el mostrador con las computadoras y mató de un tiro en el cuello a Stephen Curnow, de 14 años. Luego volvió a disparar debajo de otra mesa. Aquella bala alcanzó el hombro y la mano de Casey Ruxager, de 17 años. También le rozó el cuello y le cortó una arteria. Ante los gritos de la joven, Eric le respondió que dejara de quejarse. Después se acercó a otra hilera de computadoras, golpeó 2 veces la superficie de la mesa de madera, se arrodilló y dijo a Casey Bernal, de 17 años, que la encontró como si de un juego se tratase. Acto seguido, la mató de un balazo en la cabeza. Como tenía la escopeta en una sola mano, el retroceso del arma hizo que el metal golpeara su cara y quebrara su nariz. Como consecuencia de la pérdida de sangre, quedó algo desorientado, pero aún con ganas de seguir matando. Debajo de otra mesa se encontraba Bri Pasquale. Eric le preguntó si quería morir y ella lo negó. Dylan vio a 2 que habían sido baleados segundos antes: Patrick Ireland y Mackay Hall. El primero intentaba ayudar al segundo hasta que el asesino le disparó a Ireland por segunda vez y lo hirió 2 veces en la cabeza y 1 vez en el pie. Contra todo pronóstico, Ireland sobrevivió.
Con los estudiantes encogidos debajo de las mesas y los escritorios, Dylan caminó hacia el grupo que parecía ser su objetivo, los atletas. Eran Isaiah Scholes, de 18 años, Matthew Ketcher y Craig Scott, de 16. Ambos asesinos se burlaron de Scholes por su color de piel durante unos segundos. Luego Eric se arrodilló y a muy corta distancia lo mató de un balazo en el pecho. Dylan, por su parte, asesinó a Ketcher a quemarropa mientras Eric gritaba quién estaba listo para morir a continuación. El último atleta fingió su muerte empapado en la sangre de sus dos amigos. A partir de entonces, los asesinos parecieron perder todo tipo de criterio. Deambularon por la biblioteca y dispararon al azar contra paredes, puertas, ventanas y a las mesas donde sospechaban que se escondían más estudiantes. Una bala hirió en la cabeza y en el hombro a Mark Hingham, de 17 años, y también fueron heridas Liza Krebs, de 18, y Vali Schnorr con la misma explosión de escopeta. Luego, los disparos alcanzaron a Lauren Townsend, de 18 años. Eric se acercó a otra mesa donde se escondían dos chicas, se inclinó para mirarlas y las calificó de patéticas. Luego, disparó e hirió a Nicole Nowlin y John Tomlin, de 16 años. A este último, Dylan le dio una patada y lo mató de varios balazos. Acto seguido, Eric disparó a Kelly Fleming, de 16 años, con su escopeta, impactando en la espalda y matándola instantáneamente. Luego, disparó a la mesa detrás, hiriendo a Gianna Park, de 18 años. Con un reguero de sangre a su alrededor, los asesinos se quedaron quietos admirando su obra macabra. A Eric le pareció ver una cara conocida y le pidió que dijera su nombre. Era John Savage, un conocido de Dylan. Con miedo, el joven preguntó si iban a matarlo a él también. Después de meditarlo, el asesino le dijo que podía irse. A diferencia de su amigo, Eric seguía sin apiadarse. Disparó a Daniel Mauser, de 15 años. El chico, apenas herido en la oreja y en un gesto instintivo, empujó una silla hacia Eric, quien disparó de nuevo y la bala impactó a Mauser en la cara a corta distancia, matándolo. Los dos asesinos volvieron a disparar al azar bajo otras de las mesas e hirieron de gravedad a 3 jóvenes de 17 años, Jennifer Doyle, Austin Eubanks y a Corey DePutter, que murió en el acto. Fue el último de los muertos en Columbine y hasta entonces habían tratado de mantener en calma a los refugiados. En total, Dylan y Eric habían matado a 10 personas en la biblioteca y herido a 12. De los 56 rehenes de la biblioteca, 34 permanecieron ilesos. Si bien tenían municiones para matar a todos los alumnos y profesores de Columbine, los estudiantes les escucharon decir que ya no hallaban emoción en disparar a sus víctimas. Dylan incluso pensó en utilizar algunos de los cuchillos que llevaba encima. Los dos salieron de la biblioteca a las 11:36 y deambularon por la escuela baleando al azar puertas y ventanas. Eric lanzó un cóctel molotov hacia el extremo suroeste de la biblioteca, pero no explotó. Dylan disparó una vez en una sala de descanso, impactando un pequeño televisor. Con cautela y temiendo el regreso de los tiradores, los sobrevivientes comenzaron a evacuar la zona. Eric y Dylan continuaron disparando por la escuela sin encontrar blancos humanos. A las 11:44, el dúo fue captado por las cámaras de seguridad del sitio cuando se dirigían nuevamente a la cafetería. Luego de salir, recorrieron los pasillos. A las 12:02 ingresaron nuevamente en la biblioteca, que se encontraba vacía de estudiantes sobrevivientes, excepto por Patrick Ireland y Liza Cruz, quienes estaban heridos e inconscientes. Una vez adentro, dispararon nuevamente por las ventanas hacia la policía. Aproximadamente a las 12:08, Eric se disparó en el paladar y Dylan apuntó a su propia sien. Ambos estaban muertos y todo había terminado. A las 3 de la tarde, Sanders falleció a causa de sus heridas antes de que el equipo SWAT pudiera trasladarlo para que recibiera asistencia médica. El 21 de abril, agentes del Escuadrón de Desactivación de Explosivos recorrieron la escuela. A las 10 de la mañana, declararon que no había más bombas y los oficiales podían ingresar. Encontraron un total de 13 cadáveres. A las 14:30, el fiscal de distrito del condado de Jefferson, David Thomas, y el sheriff, John Stone, llevaron a cabo una conferencia de prensa en la que informaron que la identificación de las víctimas aún no había comenzado, pero se había notificado a las familias de los jóvenes que se creían fallecidos.
Los cuerpos fueron retirados gradualmente de la escuela y llevados a la oficina del forense del condado de Jefferson. A las 17 de ese mismo día, los nombres de muchos de los muertos se hicieron públicos. La matanza había dejado un saldo de 15 muertos, incluyendo los propios perpetrados, y 27 lesionados. El 30 de abril, oficiales de alto rango del condado de Jefferson y la oficina del sheriff se reunieron para decidir si debían revelar que el detective Guerra había redactado una declaración jurada para una orden de registro de la residencia de Eric más de un año antes de la fecha, basado en su investigación de la página web del asesino. Sin embargo, finalmente decidieron no divulgar esta información. Durante los siguientes 2 años los documentos de archivo se perdieron. En septiembre de 2001, durante una investigación realizada por el programa de televisión 60 Minutos, se encontraron copias del documento dentro de los archivos del condado de Jefferson. Ese mismo año, el accionar de Guerra fue calificado como sospechoso por un gran jurado. Actualmente los documentos originales sobre el pedido de allanamiento de la casa de Eric siguen sin aparecer. A partir de que la masacre llegó a los medios, comenzaron a realizarse decenas de hipótesis respecto al móvil. Al principio se culpó a la cultura estadounidense, ya que los asesinos jugaban juegos violentos y escuchaban música oscura. También se culpó a los padres por no tener idea de los planes de sus hijos. También sugirió la teoría de que tanto Dylan como Eric podían ser neonazis o pertenecientes a alguna tribu urbana violenta. Esto pareció confirmarse luego del allanamiento de la casa de Eric, donde los agentes pudieron ver que el joven solía utilizar símbolos nazis en su diario. Sin embargo, no se le dio mucha relevancia porque Dylan tenía ascendencia judía y eran realmente muy amigos. La razón más aceptada socialmente fue la que indicaba que ambos tenían un vínculo tóxico. Sus personalidades eran un cóctel explosivo. Eric odiaba la sociedad en la que vivía y Dylan tenía como único deseo suicidarse debido a su depresión. A eso se sumaba el hecho de que ambos eran víctimas de bullying de parte de sus compañeros deportistas y deseaban venganza, además de sentir un gran desprecio por la humanidad. Con respecto a la cultura violenta en el país, hay algo que es cierto. El fácil acceso a armas de fuego de alto poder les facilitó cometer la masacre. No obstante, ambos asesinaron a gente inocente en vez de concentrarse en quienes los habían acosado. Incluso dejaron vivo a Evan Todd, uno de los deportistas que solía mofarse de ellos. Luego de leer los diarios y revisar las cintas de video, el FBI concluyó que Eric era un psicópata que exhibía rasgos narcisistas, agresión desenfrenada y falta de empatía. Con respecto a Dylan, los especialistas aseguraron que padecía depresión y que vivía enfadado con una actitud vengativa hacia las personas que creía que lo habían maltratado. Entonces, lo más posible era que el móvil fuera a convertirse en una especie de dioses después de tantos años viviendo bajo las sombras, eligiendo al azar quién podría salir ileso y quién no. Aquellos análisis fueron criticados por basarse solamente en los diarios, sin ninguna entrevista con los dos asesinos. En un video grabado, Eric le preguntaba a Dylan qué pensaría la gente cuando llevaran a cabo la masacre y este le respondía que se preguntaran por qué lo hicieron. El FBI ocultó y guardó lo que sigue del video bajo pacto de silencio para evitar una sublevación estudiantil. Se suponía que permanecería guardado hasta el año 2000. Sin embargo, la policía del condado de Jefferson destruyó todas las cintas inéditas, conocidas como The Basement Tapes, entre 2011 y 2015, aunque existen transcriptos de las mismas. Algo parecido sucedió con el sitio web de Eric, que fue eliminado permanentemente de los servidores de America Online. Todo este misterio ha generado quizás lo contrario a lo que se quería prevenir. Un interés por los asesinos que jamás desapareció y tuvo numerosas repercusiones. La masacre provocó un debate sobre las leyes de control de armas, la subcultura gótica y el acoso escolar. Derivó en un mayor énfasis en la seguridad de las escuelas con políticas de cero tolerancia, llevando a que, un año después de la masacre, se aprobara una ley que limitaba la venta de armas de fuego. Pero los tiroteos masivos continuaron, como si de un efecto bola de nieve se tratase. Hasta la masacre de la escuela primaria de Sandy Hook en diciembre de 2012, que acabó con 27 muertos, y la de la secundaria Stoneman Douglas de Parkland en febrero de 2018, donde 17 personas fueron asesinadas,
Columbine era el tiroteo masivo más letal en una escuela K-12 y una escuela secundaria en la historia de Estados Unidos. El perpetrado por Dylan y Eric pasó a la historia como uno de los tiroteos más mortíferos y sirvió de referente para otros ataques. Decenas de jóvenes se vieron identificados con los asesinos, anhelando deshacerse de sus enemigos y vengándose contra la sociedad que los dejaba de lado. Según The Washington Post, luego de Columbine, se han producido más de 400 tiroteos en escuelas y otros 655 tiroteos multitudinarios.